No nos acompañan. Bueno, chicos, les aviso que probablemente no llegamos obviamente al puntuales a las 11, pero voy a hacer para la tarde otra reunión, pero terminar con fisiología ósea. Fisiología ósea es lo más denso, lo más abundante, entonces probablemente terminemos aquí cierta parte y ya en la tarde hacemos otra, porque ya más de 2 horas es contrapedagógico. No sé si quieren así o si seguimos de largo para acordar. Si no, lo dividimos en hoy día mañana y hoy día en la tarde. Igual tengo con ustedes pendiente un sistema, el repaso de la siguiente semana, que también es creo que fisiología muscular, potenciales de acción y así, ¿ya? Así que vamos coordinando esa parte. Listo. Ahora, matriz de colágeno. ¿Qué colágenos teníamos acá? ¿Recordaréis, chicos? Ya les dije. ¿Qué colágenos teníamos? Teníamos del 1 al 6. Y aquí excluíamos al 2, o sea, el 2 no lo tomábamos. Si nos preguntasen qué, colágeno 1, 3, 4, 5 y 6. No tenía membrana basal, por eso la importancia de tener proteínas de adhesión. ¿Qué permitía las proteínas de adhesión? Que no se despeguen entre una unita, o sea, estén unidas. De modo que no se disuelvan después en el líquido sinovial, porque el líquido sinovial es acelular. Listo, sin membrana basal, colágeno, recuerden que también tienen fibronectina, y les van a pedir cuál es el colágeno más abundante. Y ustedes le dirán, pues el colágeno 1 es el que más abunda. Ahora, hemos hablado de la capa íntima. Ahora vamos a hablar de la capa subíntima. Hemos dicho que obviamente la capa íntima, de manera de resumen, tenemos sinocitos tipo A, sinocitos de tipo B, una matriz en la cual se disuelven estas células. La matriz usualmente tiene colágeno, sin membrana basal, fibronectina, y las células sabremos que son macrófagos, función de protección, y también fibroblastos para la producción de líquido sinovial. Ahora, la capa subíntima es la que está debajo de este y pegado justo a la cápsula. Esta capa, perdón, tiene ciertas características. ¿Qué células encontraremos acá? ¿Qué células? ¿Ideas? ¿Por ahí alguien ha leído el artículo de articulaciones? Les pasé, creo. El artículo de articulaciones, chicos, ¿lo he revisado? Tengo una revisada así. ¿Ok? Ya. Para que sepan, aquí en la capa subíntima vamos a tener también macrófagos. También vamos a tener parte, la parte de macrófagos, células, esta es la parte inmune. Otras células, chicos, células, la capa subíntima, ya, fibroblastos también, parte de la mención, las fibroblastos. ¿Qué más? Vasos y para las reacciones inmunes, mastocitos. ¿Qué hicieron los mastocitos, chicos? ¿Alguien sabe? Mastocitos, recuerden, reacciones alérgicas. Pero también hay para el sistema inmune. Listo. Ahora, la capa subíntima se divide de acuerdo a qué mayoría de tejido hay. Puede ser aerolar, puede ser adiposo, o en todo caso puede ser fibroso, si el componente fibroso aumenta. Es decir, si los fibroblastos tienen mayor cantidad, sería fibroso, ¿no? Si en este caso los adipocitos, que usualmente no se cuentan, pero también están, voy a agregarlos acá, adipocitos, es en su mayoría será adiposo, y en todo caso será aerolar si hay la mayoría de ambos. Ahora, hasta aquí, simple, sencillo, ¿me entendieron? Esta capa subíntima muy poco preguntada, la verdad, esto no les va a venir, pero es para que sepan obviamente de manera general qué células hay. Recuerden que la capa subíntima es la que está debajo de la íntima está en contacto directo con la cavidad. Perdón, ya, ahora sí. Ahora, a este aspecto ultramicroscópico no le echen no le miren. Miren acá. Tenemos dos tipos de sinavecitos, ¿sí o no? El origen embriológico es distinto porque tienen funciones distintas. Los de A son macrófagos y por ende les dije que eran parte del sistema inmune. Por tanto, ¿de dónde derivarán? ¿De dónde derivan las células del sistema inmune? ¿Cómo se llama ese órgano? Y aquí, ¿qué origen tendrá de manera embriológica? Primero recordar que el sistema inmune nace específicamente de la médula ósea.
Por ende, los linfocitos tipo A en realidad provienen de la médula ósea, migran luego cuando maduran hacia la piel, hacia la membrana sinovial para diferenciarse en macrófagos propios de ese tejido. Y los linfocitos de tipo B son parte del tejido conjuntivo, son fibroblastos. Entonces, estos van a derivar sí o sí de manera embriológica del mesénquima. Esto es un cuadro que ustedes ven en su artículo que tienen en fisiología de articular. Esa es la parte, obviamente, de membrana sinovial. Ahora, vamos a ver acerca de ciertas características importantes. Dígame, ¿está inervada la membrana sinovial? Sí, no, ¿y qué inervación se da? ¿Tiene inervación, sí o no? ¿Les duele? ¿Les duele la cápsula? Pregúntese, ¿les duele? ¿Siento? ¿Les duelen las articulaciones quizá? Sí, entonces sí hay inervación. ¿Qué tipo de fibras vendrán acá? Fibras aferentes y fibras eferentes. Es decir, sale y entra también información. Entonces, recordemos que fibras hay. Aquí, según su artículo, no me estoy diciendo, aquí, según su artículo, entran fibras específicas. ¿De qué tipo? A, B, C, D, E, F. ¿Qué tipo de fibras habrán? Tipo C, por ahí me dicen, de tipo A, pero también hay de tipo B. Me preguntarán, Susan, pero tú dijiste que no había de tipo B. Exacto, no hay de tipo B, pero su artículo lo dice. Cuando ustedes vean a la gente, le dice, no existe las fibras de tipo B, pero aquí las mencionan. Puede ser que el libro esté desactualizado o en todo caso su artículo pues, sea un poquito antiguo, ¿no? Porque creo que es de 2009, ¿sí? O sea, considerablemente la gente dice que no, pero aquí su artículo dice, sí hay fibras de tipo B. ¿Y cuál es la característica de estas fibras? Que son amielinizadas. Y aquí encuentran la gran contradicción, pues, ¿no? Ustedes saben que las mielinizadas son de tipo A, entonces, ¿por qué habrían esas fibras si supuestamente no están mielinizadas? Entonces, por ahí como que duden de esa información. Ahora, ¿qué neurotransmisores podrán liberarse en esta parte? ¿Qué neurotransmisores conocen? Primero, si te duele, obviamente la cápsula se dará específicamente qué neurotransmisor del dolor. Glutamato no lo menciona el artículo, pero es importante que vean. Sustancia P y otros factores, como el gen relacionado con la calcitonina, el GABA no, tampoco lo menciona, chicos, y el neuropéptido Y. Yo hubiera mencionado lo que ustedes dijeron, pero en realidad su artículo dice eso, así que lo estoy replicando no acá. Siempre hay neurotransmisores implicados en esa parte, de sustancia P, el gen relacionado con la calcitonina y el neuropéptido Y. Eso es lo que dice, obviamente, su artículo, por eso lo menciona. Hasta aquí. ¿Preguntas? Eso es full memoria, la verdad. No hay respuestas, preguntitas. Toma el screenshot, por favor, rapidito, para pasar a la siguiente parte. Ya lo borro. Ok. Funciones. Listo. Habíamos visto parte de las funciones. Entonces, aquí tiene un apartado específico, su artículo sobre las funciones. Su artículo, creo que lo leí en Tortora también. En Tortora también lo he leído. ¿Qué más dice acerca de las funciones? Ayer habíamos visto, bueno, hace ratito, ayer. Hace ratito habíamos visto algunas de estas, pero también quizá tenga que ver con la presión, solo líquido. ¿En qué más ayuda ese líquido? Porque es importante que haya fibroblastos, que haya una matriz. ¿Qué funciones creen que tenga la membrana sinovial, aparte de las que ya mencionaron, ¿no? No, chicos. A ver, ya me hablé. Ya, lubricación, excelente. Lubricación, aquí lo ponemos, lubricación. ¿Qué más? Lubricación. ¿Por qué es importante la membrana sinovial como punto de contacto?
entre la parte de la cápsula con el líquido, o la parte de los cartílagos con la membrana, porque permite la nutrición. ¿Y qué más? Es protección, ¿sí o no? Protección porque tenía macrófagos y se respondían justamente a la inflamación. Y mucho más importante, chicos, regulación de la presión. ¿Y qué presión me habla, Susan? De la presión intraarticular. Intraarticular. Porque recuerden que la cavidad articular tiene una presión, no es que es una cavidad cerrada. Y la primera que era el líquido sinovial, la producción del líquido sinovial, pues, ¿no? Entonces, recuerden que aquí el líquido sinovial, la membrana sinovial va a funcionar como una pequeña, ¿cómo le dicen? Filtro, pequeño filtro del plasma. Entonces, prácticamente el líquido sinovial va a ser un filtrado del plasma. Plasma. Con alto contenido de ácido hialurónico y de lubricina. Díganme, ¿tendrá moléculas de alto peso molecular? ¿Tendrá albúmina en líquido sinovial? ¿Tendrá inmunoglobulinas? ¿Tendrá inmunoglobulinas, chicos? Ha de ser, dicen por aquí. ¿Segura? Pero si te está diciendo que es un filtrado del plasma. ¿Crees que la albúmina y la hemoglobina que tienen harto peso molecular pasen? Excluye a todo tipo de moléculas de alto peso. Dicen alto peso molecular. ¿Ya? No, es como si fuera un filtrito que pasa todo, ¿no? Todos los restos muy grandes se quedan en el filtro y lo demás pasa. Eso es lo que forma el líquido. Entonces, ¿qué no pasa? No pasan moléculas de alto peso molecular. Hay albúmina, pero te dice que es muy poco. Pasa muy poco de albúmina. Incluso si tú lo comparas con la concentración del plasma, es muy reducida. Poco albúmina, poco inmunoglobulina y vas a ver obviamente que más bien es líquido con alto contenido de ácido hialurónico y lubricina, porque estos dos componentes lo va a producir la membrana sinovial. Lubricación. ¿Por qué es importante la lubricación en la parte de la membrana sinovial? Porque produce el gel. Es un gel que les permite justo en la parte de la superficie articular, es un gel amortiguador que amortigua el peso y permite que los choques entre superficie articular y superficie articular del hueso entre hueso no se, no haya fricción. Y por ende permite obviamente que haya un gel que amortigue el peso de cada uno y así no choque uno con el otro. Porque nutrición, recuerden que esta sustancia, parte del líquido sinovial y los cartílagos articulares, son avasculares. Por ende, la membrana sinovial ejerce como medio de nutrición. De protección. ¿Por qué será de protección? Tiene macrófagos que permiten actuar ante la inflamación. Y luego tenemos la regulación de la presión intraarticular. ¿Qué te dice? ¿Cómo es la relación de la presión con el contenido? Y la temperatura también. ¿Cómo será? Porque es importante la regulación de la presión intraarticular. ¿Qué te dice? Te dice la membrana sinovial es totalmente elástica para poder soportar un aumento pequeño del volumen del líquido sinovial. Es decir, esta se adapta. Pero, ojo con esto, si aumenta demasiado el volumen del líquido sinovial, la presión se va hacia arriba. Es decir, a mayor volumen, mayor presión. Pero recuerda, la membrana sinovial se adapta a pequeños volúmenes, a pequeños aumentos de volumen. Y dos, vamos a ver la regulación de la temperatura. La temperatura dentro de la cavidad intraarticular debe ser fría, es decir, una temperatura baja. Eso le permite que no se activen las enzimas. Y al no activarse las enzimas, no habrá degradación articular. Por ende, evita la degradación de las superficies articulares. ¿Me dejo entender? ¿Preguntas? Lo repito de nuevo.
sencillo, ¿no? Decíamos que las funciones de la membrana sinovial, pues, tenían que ver con el líquido, la producción de líquido sinovial, la carga de sinovicitos de tipo B. Esto, el líquido como tal, es un filtrado de plasma más la producción del ácido hialurónico de la lubrisina que provenía obviamente de los nuevecitos. Y recuerden, no hay paso de moléculas de alto peso molecular. Hay una poca cantidad de estas comparados con el plasma. La lubricación, porque la función obviamente que va a producir la membrana es producir un pequeño gel de la matriz, por ejemplo, que hace que haya un amortiguamiento de todo el peso y las cargas, que no hace que haya fricción entre punto y punto punto a punto de hueso, ¿no? De la superficie articular. Nutrición, porque recordemos que la membrana sinovial va a ser el punto de nutrición, ya que las demás estructuras son avasculares. La protección por los macrófagos que posee, tanto en la íntima como en la subíntima, que se elevan ante la inflamación. La regulación de la presión interarticular y la temperatura. ¿Por qué? Porque la membrana sinovial permite acomodarse, es decir, que no aumente mucho la presión ante aumentos de volumen. Se logra adaptar. No obstante, vamos a ver, claro está, que no es que haya, o sea, no es que se adapte a grandes volúmenes. Si fuese así, obviamente ya empezaríamos a desregular la presión interarticular y permite también que se esté entre temperaturas bajas para no activar las enzimas y así no haya degradación articular propia, ¿no? Listo, no hay preguntas, todo sencillo. Ahora vamos a pasar a... ya, me había olvidado. Aquí también tenemos mecanorreceptores, ¿ya? ¿Cuántos mecanorreceptores en la membrana sinovial tendríamos? ¿Cuántos mecanorreceptores tenemos en la membrana sinovial? Antes que me vaya, de la parte de inervación. ¿Cuántos mecanorreceptores teníamos? Creo que se la pasé en mi PPT de la profesora Elba, en fisiología articular. Ya. Si no lo saben, hay tres. Uno, dos y tres. Siempre me dirán, pero, o sea, ¿para qué me interesan los mecanorreceptores? Porque esta fue pregunta de examen. Los mecanorreceptores de tipo 3, ¿en qué creen que están envueltos? Y los uno y 2 tienen una sola función, la comparten. ¿Quiénes serán para el movimiento y quiénes serán para evitar el movimiento muy extendido hacia él? Por ejemplo, ¿no? Para evitar que la articulación se vaya mucho más allá del rango articular. ¿Quiénes son para eso? ¿Y quiénes son para permitir el movimiento mecánico propio de la articulación? Vamos, chicos. ¿Lo saben? ¿No lo saben? Ya, miren. Los mecanorreceptores de tipo 3 son los mecanorreceptores que están implicados en prevenir que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos algún movimiento, realicemos movimientos súper extendidos que pueden llevar, por ejemplo, a la dislocación. Entonces, si ustedes le preguntasen o le pusieron un caso clínico en que una niña realiza un movimiento de hiperextensión, ¿qué mecanorreceptores se activarán? Recuerden primero lo que es el rango articular. Si sobrepasa el rango articular, se activarán los mecanorreceptores de tipo 3, ya que estos advierten, son como la advertencia de no sobrepasar el rango articular. El rango articular. Y en este caso, los mecanorreceptores de tipo 1 y tipo 2 son solo receptores mecánicos que ayudan obviamente al movimiento. Movimiento, pero dentro del rango articular. ¿Preguntas? Esta fue pregunta de examen. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a borrar. Ya. ¿Listo? Ahora, vamos con esta parte. Esta parte es casi la última para introducir la fisiología ósea. ¿Ya? Entonces, parte del líquido sinovial. ¿Qué debemos encontrar en el líquido sinovial? ¿Cuál es el volumen normal del líquido sinovial? ¿Cuánto es el volumen normal? 2 mililitros, ¿seguro? Hay un cuadro, creo, en el artículo que también menciona el volumen normal y sus características normales.
Es menos de 1 mililitro. ¿Qué debe ser el color del líquido sinovial? Si le dije que es un ultrafiltrado del plasma, es claro, transparente. ¿Ya? ¿Qué pH tendrá? ¿Cuál es el pH de la sangre y cuánto creen que tenga el líquido sinovial? Es un ultrafiltrado. ¿Alcalino? Ya puede ser. ¿Pero cuánto será el pH? Sin números. 7 punto, ¿no? De 7,2 a 7,8. ¿Y cuál es la composición principal? Ya les había dicho, ¿cuál es el componente principal del líquido sinovial? El ácido hialurónico más la luricina. Muy bien, para mí me dijeron luricina. ¿Pero qué no contiene? No contiene células. Es un líquido acelular. No les engañe que tiene hemantíes, no. No tiene hemantíes. No tiene ni factores de coagulación, no tiene nada. ¿Y cuál será la función del líquido sinovial? La función de ellos, por ejemplo, permite el deslizamiento. Permite que se regule el pH y también permite la lubricación. Sencillo. Recordando las características normales. Hay un cuadro que incluso le dice las características patológicas, pero esos cuadros sí no se lo aprende de manera completa porque ya es patología. Más bien aprendas en lo normal, porque sí les pueden preguntar, ¿no? Sea el líquido, en qué pH está, qué color es incoloro, transparente, claro, ujú. Y la parte obviamente de la composición. Ácido hialurónico y lubricina. ¿Listo? Ya estamos. Ok. Ahora, eso me interesaba, el cartílago articular. Habíamos hablado que eran uno de los componentes. Entonces deberíamos saber, pues obviamente, la composición del cartílago articular. ¿Qué tendrá? ¿Cuáles son las células del cartílago articular? ¿Cómo se llaman? Si habíamos hablado de sinovicitos, el cartílago será los, no cartilagocitos, no son cartilagocitos. ¿Serán los famosos? ¿Cómo se llamarán? Condrocitos, muy bien. ¿Y qué más tendremos en la composición del cartílago? ¿Solo condrocitos? También hay glucoproteínas. Importante. Una glucoproteína que hemos hablado de importancia, el ácido hialurónico, por ejemplo. Pero aquí el más importante es el condroitin sulfato. Condroitin sulfato, sí. Condroitin sulfato. ¿Y qué más habrá? A lo que nunca se le debe ir, el colágeno. Más abundante, tipo siempre. ¿Ya? Las funciones, ¿cuáles serán las funciones del cartílago? Permitirá, cuando choca, miren, cuando están punto y punto, ¿cuál será esa función? Permite la absorción del peso durante el choque. Absorción del choque. Ajá, podríamos hablar de un amortiguador. Y no, por una opción. ¿Qué más permite la lubricación? Que no haya fricción en este caso. Permite la fricción entre hueso y hueso. ¿Y qué más? Permite la resistencia a la carga. Entonces, hemos visto obviamente que la superficie articular es la parte del huesito. Ay, no, está bien feo. ¿Cómo lo borro? Ya, ya miren, perdón. Será la superficie de mi huesito con otro huesito. La superficie articular no es más que la región del cartílago que hay acá, justo encima del huesito. Entonces, este cartílago es avascular. Cuidado con eso, es avascular. No tiene vasos, mira, no tiene vasos. En su conclusión no dijimos que era vasos. Es avascular. Importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas células, perdón, disculpen, ya. Estas células, regresamos a esta sección. Las células, miren que ustedes van a ver acá, sufren un proceso. Hay una zona basal, hay una zona de transición y hay una zona tangencial.
¿Qué es lo que te dice? Mira, te dice que eso sería la superficie del hueso. Ah, delimitas, ¿no? Entonces, vas a ver que células aquí van a estar justo en fila. Dice que son células agrupadas en racimos. Agrupadas en racimos. Al inicio, en la superficie, que es la parte basal. Esta zona basal tiene condrocitos agrupados en racimos, en formas de columnas. ¿Y por qué es importante que esté en forma de columnas? Porque luego estas, junto con las fibras, van a cambiar de disposición hacia horizontal, mira, a la superficie. Se hacen planas. ¿Por qué? Porque a más externo esté, más fuerza habrá contra este. Por ejemplo, ¿no? Pongámonos que, no sé, me pongo que ese sea el hueso, ni siquiera lo veo. Ya, ese es el huesito, ¿ya? Ese sea el hueso y la superficie articular sea la parte que está acá. Entonces, imagínense, el hueso está así. Entonces, aquí debería estar como rayitas al inicio la parte de los condrocitos. Pero a más fuerzas de, entre más caminemos, más peso se ejercita, lo que hará es que la superficie, es decir, la parte que está acá, ya no la parte basal, sino la parte más externa, empiece a aplastarse. Y en vez de ser agrupada, será aplanada. Por eso es de la zona tangencial. Aquí debe haber fricción. No obstante, en la zona intermedia va a haber cierta parte de las fuerzas, sí, pero ¿qué te dice? Que estas más bien van a cambiar de disposición hacia horizontal de manera desorganizada con las fibras, haciendo, claro está, que sean más bien oblicuas, porque a medida que se van dando, más peso va a soportar, más fricción debe haber, y por ende la fuerza de los diferentes las que chocan contra la superficie van a hacer que modifiquen su forma de ser agrupadas y redondas a ser planas. ¿Me dejo entender? Recuerden que este es su huesito de interno hasta la superficie. Y aquí debe estar esta zona tangencial. Recuerden pues que el último, esta zona, como lo dice acá, solo es lubricina. Solo encontrarán este pequeño gel de lubricina. Ya no van a ser células. Entonces, para que no copien todo esto, sino para que entiendan por qué se da, es que obviamente es un cambio de la zona profunda, de la zona basal, que es la zona que están agrupadas en racimos. Luego la zona media, con células redonditas, oblicuas, recuerden, y la zona tangencial, que sí tiene condrocitos ya aplanados, ya casi están con mucha fuerza de tensión, compresión y diseñamiento, lo que te dicen, pero obviamente la capa más externa, que es la de arriba, solo será lubricina. Y nada más. Eso es lo que deben llevarse, ¿bien? Para que lo entiendan como tal. ¿Todavía qué hora son? Son 10:51, así que hagamos un poquito de fisiología ósea, ¿ya? Listo. ¿Cuánto peso tendrá el hueso? Bueno, los huesos de manera general. ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Y cuáles son las funciones? Funciones hay cinco, creo. Por ahí vamos a ver. El peso del esqueleto. ¿Cuánto pesa en cuestión de porcentaje de peso corporal total? Peso. Ayer habíamos dicho que en este caso sería del 4 al 5% para la piel. ¿Cuánto será los huesos? Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué refiere, chicos? ¿Saben? ¿No saben? ¿No han repasado todavía? ¿No? No. Todavía no me responden. Entonces, aquí, recuerden, uy, no sé si es el 8% peso corporal total o el 28. Ya, eso lo confirmo, ¿ya? Pero deben saber, obviamente, la parte de... Un momento. A ver, vamos a ver. Voy a ver mi libro del doctor. Vamos a ver. Ahora, el hueso conforma sí, el 18% del peso corporal total. ¿Ya ven? 18% del peso corporal total. 18. Ahora, ¿qué vamos a ver de las funciones? Antes que se termine la reunión. Maritime, ya. Funciones. ¿Qué tendrá el huesito de especial? Porque es importante. Los huesos, ¿qué hacen? Hacen parte del sostén, pero también protegen. ¿A quiénes protegerán? ¿A qué órganos?
¿Protegen a qué órganos, chicos? ¿A qué órganos? El tórax, ¿a qué cubre? Al corazón y a los pulmones. El cráneo, al cerebro. Y la médula espinal perdón, la columna vertebral a la médula espinal. Listo. ¿Qué más tenemos? Recuerden que les hablé del movimiento. El movimiento de los huesos es de manera pasiva y de los músculos de manera activa. También recuerden que aquí se almacena calcio, homeostasis de calcio y fosfato. ¿Qué más? Se da la hematopoiesis. Y recuerden la médula ósea amarilla que se da para el almacenamiento de triglicéridos. Y pues esas serán todas las funciones. Ahora, que nos queda un poquito más de tiempo. Recuerden, ¿cuáles son las partes del hueso? ¿Qué partes del hueso conocen? Primero, vamos con la, la parte de la cabecita. ¿Cómo se llama la cabecita del hueso? La parte más externa, bueno, extremo, en extremo, ¿no? La parte más distal será la epífisis. Luego de encontrar ¿cómo se llama? Esto se denomina, miren, el que delimita la epífisis con la diáfisis se denominará metáfisis, que contendrá la línea epifisiaria. Dice, a ver, metáfisis. Ajá, listo. Ahora, considerando que era metáfisis, la parte más extrema, luego la zona que delimita uno y el otro diáfisis con epífisis era la metáfisis, que delimitaba justo la línea epifisiaria. El cartílago articular, miren lo que habíamos visto justo en el extremo de unión con una articulación. Y recordemos esto, hueso esponjoso y hueso compacto. Para la parte que vamos a hacer en la tarde, recuerden esto. Ya, vamos a hablar de hueso compacto, hueso óseo. Y bueno, eso es lo mismo, ¿no? Hasta acá. Dígame, ¿cómo se llama el revestimiento más externo del hueso? Que está representado por esa flecha. ¿Qué es la inversa del revestimiento interno? El interno es endósteo, por ende, será periósteo. Bien. Recuerden, la parte más externa. Y la parte más interna será el endósteo. Listo, todavía nos quedan minutos. Así que vamos con las células. ¿Qué es lo importante de las células? Recuerden la subdivisión en células óseas y células de los glóbulos blancos. Ahora, células propiamente dichas de las óseas. ¿Quién será la célula madre? ¿Cómo se llama la célula madre? Perdón. Osteoblasto. Acá, ya está. Recuerda, primero es la célula osteogénica. Esa célula osteogénica es la célula madre. No se confundan porque esta recién va a formar el osteoblasto. Y del osteoblasto se va a madurar y va a formar el osteocito. ¿Ya? Miren esas tres siempre. Osteogénica, osteoblasto, osteocito. La osteogénica, su nombre le dice, es una célula que da génesis a los osteoblastos. Es la única en poder hacer la división celular. La única, chicos, ¿ya? Es la que da paso a los osteoblastos. Ella. Ahora, los osteoblastos, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es la función de los osteoblastos? ¿Por qué creen que tienen tantas vacuolas, aparatos de Golgi? Miren la formación, es una célula muy grande. ¿Cuál será su función? ¿Cuál será su función, chicos? Vamos a ver qué dicen. Para generar estructura ósea, excelente, pero vamos a cambiar la estructura por matriz ósea, que no es más obviamente que la parte de la estructura ósea. Estos generan la matriz ósea. Listo. Y se encargan después, de una vez que generan obviamente la matriz ósea, madurar esos osteocitos. Los osteocitos son aquellas células maduras.
son las más maduras de todas. Estas son células que ya no producen la matriz ósea, o sea, no se encargan de eso, sino más bien van a ser encargados de la nutrición. Nutrición, chicos. Estas ya son células muy encogidas, por eso ustedes van a ver que poquito, ¿no? Recuerden que la estructura ósea tiene luego los canales de Goldman y los canales de Havers, que van a permitir obviamente el paso del paquete vascular nervioso como tal, ya se van a encargar pues de llevar, sí, nutrición de la estructura ósea, nutrir, recuerden, nutrición. ¿Y qué es lo que va a llevar de esos tecitos? Que están usualmente ubicados en las famosas lagunas óseas se les denomina, ¿ya? Por eso están, miren, así, porque el hueso los rodea, miren, están así. El hueso viene hueso, 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 y ellos están así como ramificaditos de acuerdo a la estructura que está alrededor, que están específicamente en una laguna, donde no pasa vasos, y ellos tienen que usualmente recibir la nutrición y encargar obviamente de difundirlas todas las laminillas concéntricas y difusas que haya por ahí. Ah, ya me falta. Y luego vamos con las células de glóbulos blancos. ¿Cómo se denomina esta célula? No me acuerdo si tiene ese nombre. Ah, las lagunas óseas. Mira, eso lo vamos a ver acá ya, pero adelantando un poquitito. Óseas. ¿Por qué no se mueve? Ya, mira. Yo las conozco como lagunas, pero te darás cuenta que en realidad son espacios donde están las laminillas circunferenciales. O sea, mira, estas laminillas son las famosas laminillas concéntricas. Donde hay un van, hay el famoso canal de Havers. Este canal va a formar la osteona, ¿no? Que es la unidad. Este va a tener el VAM, donde pasa el canal, y luego obviamente las laminillas concéntricas. Esas laminillas, justo donde están entre punto y punto, van a almacenar, mira, a estas células. ¿Las notas? No sé si notan el puntero, donde están ahí justo osteocitos. A esas láminas no les llega obviamente directamente el vaso, sino que tienen que permitir desde el punto del vaso hacia las demás para permitir la nutrición de las demás estructuras. Y también, pues obviamente van a estar en las famosas lagunas. No sé si te habrás dado, que creo que es la Ostiona y el canal de Havers, que más o menos me suenan a nombres que probablemente te hayan dicho, ¿no? Pero las lagunas no desconocía que tenían otro nombre. Ya. Entonces, aquí nos quedamos, creo. Esperen. Entonces, ya. Entonces, los demás, ¿qué eran? ¿Cómo se llama esta célula? ¿Cómo se llama la célula derivada del glóbulo blanco que está también en las estructuras óseas? ¿Cómo se denomina? A ver. Blastocito, no. Blastocisto se denominará aquella célula que tiene división, creo que de 8 células. Cuando ya se divide la mórula, antes de la mórula. Blastocito te estás ahí confundiendo con un poquito de embriología. Eso se denominará osteoclasto. Osteoclasto. El osteoclasto, su nombre le dice, con C de come. Él come y destruye la estructura ósea. Por eso le dicen que su función es la resorción ósea. Y recuerden, reabsorbe el contenido óseo hacia la sangre. Entonces, él destruye el calcio, el fosfato de hidroxiapatita para que se libere hacia él, hacia la sangre. ¿Ya? Por eso resorción ósea. Y recordarán que esta es la unión de 50 monocitos. Eso es lo que se debe recordar. ¿Ya listo, chicos? Ya se está acabando igual. Voy a tratar de subir esa grabación y nuevamente nos vemos en la tarde. Si tienen preguntas, me las